Bueno, lo que quería hablaros hoy es de sistemas de recomendación y sobre todo de sistemas de recomendación en finanzas. La idea es hablar de estos modelos, de cómo funcionan los sistemas de recomendación, clasificarlos un poco, ver qué cosas se pueden hacer, cuándo son útiles, cuándo no lo son tanto, ver qué aplicaciones tienen en el mundo financiero, que es lo que más nos interesa aquí, y ver un caso concreto de una de estas aplicaciones, un sistema de recomendación en una mesa de ventas, que es una de las patas más importantes quizás, ¿no? En una sala de tesorería. E incluso ver el caso práctico con unos cuantos numeritos, un dataset y ver cómo podemos montar una pequeña recomendación. En los 50 minutos que tenemos pues va a ser una cosa magistral y medianamente sencilla, pero bueno, vamos a dar algunos apuntes de qué cosas se pueden hacer, qué cosas hay interesantes que nos dejemos en el tintero y algunas de estas cosas que nos dejemos en el tintero sí que vamos a poder verlas más adelante en el máster, que os apuntéis. Pues vamos a ver más en detalle este modelo y muchos otros, ¿no? Como es normal. Empezamos con la introducción, dando la bienvenida y contando lo que vamos a hacer. Explorar cómo la inteligencia artificial y el machine learning pueden utilizarse para crear estos sistemas de recomendación, sobre todo en el apartado financiero. Vamos a ver los diferentes tipos de sistemas de recomendación, cómo se aplican sobre todo en finanzas y discutir este caso de uso del que os hablaba. Si os ha gustado la introducción, me parece guay, pero no me voy a echar mucho mérito porque no la he escrito yo. La ha escrito OpenAI, la ha escrito ChatGPT. Esto es una pequeña broma y bueno, y que me quita un poco de trabajo, pero sobre todo es interesante porque me parece interesante porque algunas de las cositas que tiene OpenAI ChatGPT por debajo es un modelo súper complejo, súper grande, con un montón de partes, pero una de las partes que es fundamental en los modelos de NLP es el concepto de embedding, que viene a ser, pues, explicado muy con las manos, la idea de tener un montón de información en un formato muy grande, pues, digamos con muchas columnas o muchas, muchas maneras con muchas variables que definen, en este caso palabras, en nuestro caso van a ser productos o clientes, y poder concentrar toda esa información en una cantidad, en un espacio más pequeño, pero que es el que sigas teniendo la misma relevancia de información o la máxima posible. Y con esa técnica poder trabajar con estos embeddings, en caso de NLP, de procesamiento del lenguaje natural. Este trabajo tiene que ver con ver cómo se relacionan los contextos y los significados de las frases y los textos entre sí. En el caso de lo que vamos a ver nosotros, va a ser cómo se relacionan entre sí los distintos clientes o los distintos productos y ver cómo se parecen o no se parecen tanto. Pero es un concepto que es muy poderoso, que vamos a ver un ejemplo hoy y que se ve su relevancia a lo largo de todo tipo de modelos y aplicaciones, entre ellos pues, este tan en boga últimamente. Pues eso, empezamos con los sistemas de recomendación, a hablar un poco sobre ellos. ¿Qué es un sistema de recomendación? Pues sistema que recomienda. Es un conjunto de algoritmos, de modelos, de fórmulas matemáticas eh, código y software que se utiliza para ofrecer una recomendación a un cliente, con la idea de que se ha aprendido cuáles son sus preferencias, sus gustos y sus objetivos a la hora de, por ejemplo, comprar un producto. La idea que hay detrás es que si ofrecemos una experiencia personalizada a nuestros clientes, vamos a poder aumentar los ingresos, vamos a poder mejorar la relación del cliente con nuestra compañía, con nuestro proveedor de servicios y vamos a mejorar, por tanto, la satisfacción del cliente y va a volver a por más. Ejemplos hay en un montón de industrias, por ejemplo, los creadores de contenido. Aquí tenemos una imagen de Disney Plus, también tenemos eh, Amazon Prime o Prime Video o Netflix o cualquiera de estas, que siempre tienen una o varias
cortinillas dentro de su aplicación en las que te están recomendando ciertos productos. Pues aquí yo había visto un documental sobre los Bulls de Jordan, así que dijeron, oye, pues seguro que te interesa también un documental sobre Los Ángeles Lakers. O en una tienda online como la de Amazon, has estado viendo LEDs, pues te ofrecen más bombillas LEDs, pero se puede y se utiliza en casi cualquier industria hoy día, sobre todo si tienes una tienda online en la que puedes recabar datos sobre qué está haciendo tus clientes. Hay dos familias de sistemas de recomendación principales, atendiendo a en qué se fijan cuando van a analizar a los clientes o los productos. Content-based o basados en el contenido, lo que hacemos es fijarnos en qué productos ha utilizado o ha comprado un cliente. Si ha comprado una serie de productos, vamos a ofrecerle productos parecidos, en una definición cualquiera de parecidos. Este era el ejemplo que veíamos de, oye, tus tendencias de compra, has estado mirando bombillas LED, pues te recomiendo más bombillas. El filtrado colaborativo es un poco diferente. Lo que hacemos es mirar qué comportamiento tienen los clientes y todos y cada uno de los clientes de nuestra base de datos. Y por tanto, buscamos clientes que se parezcan al que estamos tratando. Y una vez que tenemos una lista de clientes parecidos al nuestro, podemos ver, oye, qué tipo de cosas hacen los clientes similares al nuestro que el nuestro todavía con nosotros no ha hecho. Un ejemplo es eh, plataformas de contenido. Oye, muchos clientes que ven comedias románticas también les gustan ver dramas. Yo tengo un cliente que ha visto 2 comedias románticas seguidas, pues le puedo proponer un drama para ver qué me dice. Y el híbrido, que casi sería el que más se utiliza, porque pues pueden conectar ambas cosas, pues es eso. Combinas los dos enfoques, una parte de tu algoritmo se fija en el contenido, otra más en el filtrado colaborativo, votan y eligen cómo se hace. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Mm, Lo interesante aquí es que siempre vamos a necesitar conocer datos de qué están haciendo nuestros clientes en cualquiera de los dos casos. Tenemos que tener ese, ese input. Y en cuanto a los problemas y ventajas que tiene cada approach, los que están basados en el contenido tienen el problema de que solamente van a recomendarte cosas que ya has hecho, muy parecidas a las que ya has hecho. Típico caso en el que tú compras 250 lapiceros en Amazon y Amazon te sigue recomendando lapiceros como si, bueno, fueras a poner una papelería. Por el contrario, en el filtrado colaborativo se encuentra esta característica que llaman serendipia o poder recomendar cosas nuevas, cosas que tu cliente aún no ha hecho, pero que tú sabes que a él le van a gustar porque otros clientes con gustos parecidos les ha gustado. Puedes, por tanto, abrir nuevas líneas de negocio de un cliente que solamente te compra un tipo de producto, puedes conseguir que te compre otro nuevo, que a lo mejor está comprando la competencia. Y por eso, pues este es muy, muy interesante. La contrapartida es que el filtrado colaborativo adolece del problema del call start. Claro, ¿a quién se parece mi cliente cuando acaba de llegar? Cuando no ha comprado nada o ha comprado 1 o 2 ítems. Es muy complicado que se parezca a nadie porque no tenemos datos, lo que decíamos al principio. No tenemos datos de partida para los que ofrecerle algo. Y lo que se puede hacer en estos casos es ofrecer los productos más populares, intentar hacer un acercamiento ahí basado en el contenido en lugar de filtrado colaborativo, y para eso están muy bien los modelos híbridos y cosas de ese estilo. Esto en cuanto a sistemas de recomendación, como hemos visto, para cualquier tipo de industria. Es el principio del sistema de recomendación. Basados en el contenido o basados en la similitud de usuarios. Lo que, ¿Qué es lo que encontramos cuando nos centramos en el mundo de las finanzas? Pues, hay algunos ejemplos más o menos conocidos. El de American Express, por ejemplo, es bastante famoso, aunque utiliza datos financieros, no es exactamente un sistema de recomendación, no es un sistema de recomendación de activos financieros, por ejemplo, sino que recomiendan restaurantes. American Express tiene una serie de restaurantes afiliados y por el comportamiento de sus clientes,
pueden ver qué clientes les gustan, qué tipo de restaurantes. Y, y así pues, pueden recomendar restaurantes a sus clientes, algunos restaurantes que no conocen y que además, pues, al ser afiliados, tienen una doble ventaja, un cliente contento y conseguir más revenue en su negocio de tarjetas. Otros ejemplos, hay un ejemplo de un banco suizo privado, uno de estos bancos pequeñitos que gestionan el patrimonio de gente, que utiliza este sistema de recomendación, esta técnica para hacer recomendaciones de inversión. Tienen una cartera de inversores una cartera de clientes que realizan una serie de inversiones y fijan los tipo de inversiones que tú estás haciendo con ellos, pueden recomendarte cosas que les han gustado, que les han interesado a otros clientes de manera anonimizada, por supuesto, no puede ser de otra manera. Y así recomendarte, oye, pues quizá te interesaría invertir en este activo, este tipo de producto. También en RoboAdvisors parece ser que se utiliza, aunque no hay una evidencia, no ha salido el CEO de BlackRock diciendo que en su RoboAdvisor utilizan esto o esto otro. Típicamente las firmas son muy celosas de sus algoritmos y de sus modelos, no dan muchos detalles, pero parece ser que se utiliza en RoboAdvisor y también se utiliza mucho en recomendación de productos bancarios, digamos, no banca mayorista, sino banca retail, para ofrecer préstamos preconcedidos, negocios de tarjetas, leasings, cosas de este tipo, en la que, claro, el conocimiento del cliente a través de tu relación bancaria con él te hace bueno, poder, de manera clásica, tener un perfil de riesgo, etcétera, etcétera, pero también poder ver qué tipo de productos les interesan a clientes parecidos al tuyo y poder recomendarle pues, esos productos y hacer una gestión más personalizada del cliente, como decíamos. ¿Qué más? Pues pasamos a ver un ejemplo concreto. Un ejemplo en el que se parece al que veíamos de este banco suizo, pero en realidad no tanto. La idea es crear un sistema de recomendación para una mesa de ventas. Una mesa de ventas de bonos que tiene un gran número de clientes y un gran número de productos, clientes diferentes entre sí, que tienen distinto perfil de riesgo, distinto perfil inversor, tienen geografías diferentes, un mandato que les impide invertir en esta u otra cosa, etcétera. Estos clientes son, son distintos y por tanto no les puedes ofrecer a todos lo mismo todo el rato. Además son muchos, de manera que no tienes la capacidad de tener una relación uno a uno con todos y cada uno de tus clientes, sino que tienes que tener algo medianamente automático que te permita llegarles. Pero claro, van a preferir siempre una oferta personalizada, una atención personal en función de sus gustos y sus necesidades, sus distintos perfiles, su estrategia de inversión. Y para eso puede ser una buena alternativa un modelo como de los que estamos hablando, un modelo de recomendación. El caso típico es que cada mañana una mesa de trading quiere empujar una serie de productos, quiere tomar una posición o quiere eh, hedgear otra de ellas. El caso es que quiere vender o comprar unos bonos y habla con su mesa de ventas para decirle, oye, estas son las operaciones que realmente estoy interesado en hacer, por tanto, las que va a poder ofrecer un mejor precio. La mesa de ventas tiene que decidir oye, cuando cojo el teléfono, ¿a quién llamo primero, ¿no? ¿En qué orden lo hago? De manera que maximice mi tiempo y pueda desaguar estos access, pueda empujarlos lo más rápido posible. Pues parece que una buena solución es un modelo de recomendación basado en un filtrado colaborativo. Tengo muchos clientes, puedo eh, fijarme en la historia de transacciones que tengo con estos clientes para elaborar una especie de perfil, para elaborar para tener una idea de qué le gusta a cada uno
Y si tengo un cliente A que se parece mucho al cliente B y el cliente A le gusta este bono, quizá también le guste al cliente B. Esta es esta es la idea. Entonces, cómo hacemos un filtrado colaborativo en la práctica? ¿Cuál es el modelo que tenemos por debajo? El modelo clásico para atacar este problema es lo que llamamos una matrix factorization. La idea es que partimos de una matriz de interacciones entre clientes y productos. Por ejemplo, aquí tendríamos volúmenes de operaciones. Tenemos 6 productos y 12 clientes, me parece. Y tenemos lo que ha operado cada uno de estos clientes en los 6 productos. El cliente número uno pues, compró 1,2 millones del producto uno, 2,8 del producto 3 y 1,1 del producto 6. Vemos que además de cuánto ha comprado cada cliente, también hay muchos huecos. Esto es lo normal y es lo esperado en este tipo de problemas. Es lo que llevamos que es una matriz sparse, una matriz en la que hay muchos huecos. De hecho, esta matriz de juguete ilustrativa que tenemos aquí no es representativa de lo sparse que debería ser que suele ser una matriz en este tipo de problemas. Las matrices que podemos encontrarnos en estos problemas son tan esparsas como llegar hasta el 90% de huecos. Es decir, hay mucho hueco entre los pocos datos que vamos a encontrar. Pero es natural, nos vamos a tener, a lo mejor tienes algún producto estrella que le gusta a casi todo el mundo o le gusta a mucha gente, pero lo normal es que cada cliente venga a buscar una cosa distinta a tu tienda, en este caso a tu mesa de bonos, y les interesen unos productos y no otros. Esto es razonable. Estos son los datos de los que partimos en la matrix factorization. Y la idea es buscar matrices de embedding, esto que comentábamos en la introducción, de productos y clientes, de tal manera que la multiplicación de la matriz de productos por la matriz de clientes nos dé una aproximación lo mejor posible de esta matriz de interacciones entre clientes y productos. Si conseguimos hacer esto, hemos separado de esta matriz una información de producto de una información de cliente. Y por tanto, tendremos estas matrices de clientes y productos que podemos comparar entre sí. Podemos comparar cada uno de los clientes en este espacio reducido en el que tenemos toda la información, o la mayor parte de la información de nuestra matriz, embebida, de ahí la palabra, en estos vectores que forman la matriz de productos o la matriz de clientes independientemente. La idea sería, por tanto, una vez que tenemos tantos productos de estas matrices de productos y de clientes, y ahora hablamos un poquito sobre cómo se pueden conseguir estas matrices. La idea, como digo, es calcular qué productos son más parecidos entre sí y cuáles son más distintos, y lo mismo con los clientes. Entonces, ¿qué problemas podemos encontrar aquí? Bueno, tenemos los problemas que comentábamos antes del call start, eso vamos a dejarlo un poco de lado. Tenemos el problema de encontrar un algoritmo que funcione bien con matrices sparse, que eso va a provocar que vamos a tener matrices muy grandes en las que en realidad hay pocos datos, con matrices que queremos manejar, matrices muy grandes, vamos a necesitar o mucha memoria o un algoritmo eficiente para tratarlo. Lo, lo típico en estos casos es utilizar bueno, pues un algoritmo de mínimos cuadrados, es el algoritmo clásico para hacer una regresión, que tiene en cuenta la particularidad de las matrices sparse. Pero si nos vamos de este ámbito clásico, otra solución, que es la que vamos a ver hoy en esta masterclass, este ratito que nos queda, es utilizar la tecnología de las redes neuronales que nos permite atacar esto de manera también pues, bastante eficiente. Otra dificultad interesante es, vale, ¿cómo definimos qué productos son parecidos entre sí y qué clientes son parecidos entre sí y cuáles no? La idea es conseguir una matriz de distancia o de una métrica, perdón, de distancia o de similitud. Y métricas de distancia, pues hay muchas. Podemos hablar de la distancia euclidia, que es la distancia clásica, qué distancia está Madrid de Barcelona, pero
no es la única y a lo mejor ni siquiera es la más útil para este problema. ¿Qué nos puede pasar con la distancia euclídea? Nos fijamos en este ejemplo que se ve, yo creo que bastante bien. Aquí, la distancia del punto rojo al azul y al verde, en la distancia euclídea de toda la vida, es menor la distancia del rojo al verde. Correcto. Pero esto se debe casi exclusivamente a una cuestión de escala. Tanto el punto rojo como el punto verde tienen un tamaño pues, bastante grande y aunque el ángulo entre ellos es, es grande, como su distancia, como su tamaño es muy grande, pues la distancia que hay del rojo al verde es menor que la del rojo al azul. Lo que está pasando aquí, llevándolo a nuestro problema de matriz de bonos, volúmenes de bonos, por ejemplo, es que el punto rojo y el punto verde representan bonos pues, muy populares que se compran en grandes cantidades, que tienen un ticket muy grande y tienen pues, mucho volumen de consumo. Y por tanto, al ser más populares, aparecen muy cerca en la distancia, si calculáramos la distancia euclidia. Cuando en realidad el comportamiento de los clientes con este producto no es tan similar. Solamente similar en tanto en cuanto a su tamaño, que igual es una característica que a ti te importa mucho y tienes que tenerla en cuenta, pero igual no lo es. Y si no lo es, pues deberíamos utilizar un tipo de distancia que de alguna manera normalice esta cuestión. Una distancia que no tenga tanto en cuenta el tamaño, sino pues el ángulo en realidad. Y esa es la distancia coseno. La distancia coseno que en realidad se puede definir como una transformación del ángulo o la distancia que habría proyectando en el círculo de radio 1. Bueno, es proporcional al ángulo que forman los vectores y para la mayoría de casos de sistemas de recomendación va a ser más interesante. Otra, otra aplicación posible, otra distancia que nos podría interesar es la del producto, el producto escalar, que también tiene digamos que de alguna manera es una combinación de ambas. Tiene tanto peso el ángulo como también tiene peso la popularidad, el tamaño del vector. Es una alternativa, pero nosotros nos vamos a quedar hoy con la distancia coseno. Y por ahora, nada más. Ya podemos casi empezar a ver nuestro caso, ver eh, a qué nos a qué nos vamos a enfrentar en el rato que nos queda. Vamos a partir de un dataset en el que tenemos clientes, productos y volúmenes de la transacción media de ese cliente con ese producto. Además, los productos están categorizados con eh, un bond type, tipos distintos. Corporate, financiero y Govis. El Govis no aparece aquí, pero está un poquito más abajo. Pues la idea es esta. Tenemos lo que decíamos, es simplemente una traslación de una matriz de este tipo en la que en lugar de tener los productos y clientes, pues lo tenemos en un formato long, que se llama. ¿Qué más? Bueno, cosas interesantes sobre el dataset. Aquí lo que tenemos es un volumen promedio. Es decir, el cliente 60 ha podido comprar el producto 568 n veces. No sabemos cuántas. Y además no sabemos cuándo lo ha hecho. Hemos prescindido de la variable temporal. Esto lo hemos hecho pues, para poder trabajar con ello, pero evidentemente es un dato en el que podría ser interesante si supiéramos cómo tratarlo. Si nos da tiempo, hablamos un poco de algunas ideas que se pueden tener para qué hacer con la variable temporal. Más cosas. Hemos también desechado la variable temporal. Tenemos eh, cantidades promedio aquí. No corresponden a una única operación, sino a un número de operaciones. Tampoco estamos fijándonos en cuántas operaciones hace cada uno. Esto podría haber sido una única operación por esta cantidad, parece. Y, y tenemos los distintos tipos de bono. ¿Cuántos productos opera cada cliente? Pues observamos que en una distribución, pues normalmente cada cliente opera una cantidad no muy grande de productos, aunque hay algunos
algunos clientes que sí que operan muchos más. Y aquí hemos hecho simplemente zoom a la parte pequeña, a la parte de 0 a 50, para verlo un poco más de detalle. Y lo que vemos pues es eso, que en general la gran masa está en los una poca cantidad de producto, 20, 30, una cosa así. Y también podemos ver cómo se distribuyen los productos según el bond type. Y esto es interesante precisamente por lo poco que se ve. Lo que vemos aquí es que el bond type tampoco parece que esté influyendo mucho la distribución del volumen de las operaciones. Son similares y por tanto pareciera que los comportamientos de los clientes con los distintos tipos de bonos no son tan distintos, al menos en este dataset. Y ahora vamos a ver un poco cuál es la implementación realmente que vamos a tratar. No va a ser una matrix factorization al uso, no una simple multiplicación de matrices. En el fondo sí que va a ser una multiplicación de matrices, pero vamos a enmarcarlo dentro de un framework más general que nos permitirá hacer una extensión del modelo a otro tipo de cosas. Pues lo que hablábamos de enfoques híbridos, pero también poder hacer eh, modelos más avanzados con técnicas de redes neuronales, introduciendo nuevos tipos de información, etc. Esto no nos va a dar tiempo a verlo hoy, pero sí que lo veremos más adelante, creo que es en junio, en el máster, cuando tengamos un poquito más de rato para jugar. Eh, Aquí os lo explico muy rápidamente. En lugar de tener una multiplicación de matrices al uso, lo que vamos a tener son unas capas de embedding, que ahora os explico en el código, que creo que se ve un poquito mejor qué son realmente. Unas capas de embedding en las que tenemos nuestras matrices sparse, en las que hemos introducido, y que se multiplican para producir mm, lo que llaman aquí una neural. No me sale la palabra. Una factorización matricial, una neural matrix factorization. Se llama neural porque se utilizan las técnicas de redes neuronales, de deep learning. Y esto es básicamente lo que vamos a hacer hoy, que es una versión generalizada, ya digo, adaptada a las técnicas de redes neuronales. Y la versión, esto viene de un paper en el que se llama efectivamente Neural Matrix Factorization, luego si queréis os lo comparto. Eh, es, la idea es combinar distintos tipos de modelos para tener un modelo más rico. Tenemos una Generalized Matrix Factorization, que es esta parte de la izquierda, en la que se hace esta multiplicación matricial, que es pues, una simple generalización de la matrix factorization clásica de toda la vida. Y, pero además se le puede añadir, como hacen aquí, un multilayer perceptron, una red neuronal, que pues, luego puedes concatenar para tener esta salida de un modelo más complejo. Igual que se le ha añadido esta estructura, hay otras ideas que se pueden explorar atendiendo a cómo sean tus datos y qué tipo de redes te interesen ahí. Pues aquí es donde podríamos volver a hablar de la variable temporal y ver cómo se podría introducir en estas estructuras, etcétera, etcétera. Luego, si nos queda algo de tiempo, lo comentamos. Pero bueno, la idea principal es, vamos a traspasar el concepto clásico de matrix factorization como una simple multiplicación de matrices que eh, la que encontramos las matrices de embedding óptimas vía mínimos cuadrados o el algoritmo que nos toque, a este enfoque basado en la tecnología de redes neuronales que vamos a hacer ahora con TensorFlow, y que no solamente nos permite pues, utilizar a lo mejor una tecnología ya probada y que no sea útil, sino que nos permite generalizarlo y poder encadenar
nuevos pedazos de modelos que nos pueden dar un insight interesante. La propuesta del paper era utilizar esta parte del Multilayer Perceptron, del MLP, en la que tienes capas de activación no lineales para añadir un componente no lineal al modelo y de esta manera pues, poder partir el espacio de soluciones de manera no lineal y poder encontrar nuevos, eh, unos embeddings más ricos que te permitan explicar mejor el comportamiento de los clientes, básicamente. Y este es el modelo contado de manera teórica. Mm, Y ahora, si queréis, os enseño el collab. A ver si sé. Aquí está. Y ahí estáis viéndolo, ¿verdad? Muy bien. Ok. Esto creo que lo compartimos, o si no, por lo menos la presentación sí que se la pasé para que la podáis tener a lo mejor más adelante. Bueno, pues aquí vamos a ver en acción esto de lo que hemos estado hablando, el Neural Matrix Factorization, cómo funciona el dataset, ver qué problemas encontramos y al final vamos a intentar hacer una recomendación con el modelo que vamos a implementar en el ratito que nos queda. Y luego, si nos queda un huequito para preguntas, mejor. Lo primero, los datos. Los datos, evidentemente, no son datos de transacciones reales porque eso no sería legal. Y en lugar de eso, lo que hemos hecho es un dataset sintético que sí que reconstruye los problemas y los comportamientos de clientes en este tipo de situaciones y en estos ambientes. ¿Vale? Si vamos a utilizar TensorFlow, aunque esto se podría hacer de otras muchas maneras, y bueno, pues importamos los modulillos necesarios, nos traemos los datos y eso es un poco lo que veíamos en la presentación. Tenemos los identificadores, el Client ID y el Product ID, el volumen promedio de esta operación, mejor dicho, de este producto con este cliente, que puede venir de una o n operaciones, no lo sabemos, y el tipo de bono, entre Corporate Financials y GOBs. Otra vez importante, hemos prescindido de la variable temporal. ¿Qué tenemos? Tenemos 78.128 transacciones de 900 clientes y 1.187 bonos. Es una cantidad razonable para hacer unas cuantas cuentillas. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un dataset de este tipo es hacer una pequeña limpieza, mirar las variables, mirar cómo se comportan. Aquí, por ejemplo, vamos a ver pues, en un boxplot, podemos ver que hay una serie de outliers por la parte de abajo para cada uno de los tipos de bono, mm, que tienen bueno, pues un volumen promedio mucho menor que el de la mayoría de los volúmenes promedios del dataset para esa categoría. Eh, como sabéis, esto lo vamos a hacer siempre sobre los datos de train, no podemos tomar decisiones sobre lo que haremos en test con los datos de train. Por cierto, no lo he comentado, pero bueno, aquí train, test y data están separados en origen, ya los traigo separados. Y data no es más que el conjunto de train y de test. Nos lo he contado. Lo que decía, este análisis de outliers lo vamos a hacer sobre train y luego lo aplicaremos sobre todos sobre el conjunto del dataset. Y estos puntos que tienen un volumen pues, mucho más pequeño, pues decidimos quitarlo. Pero antes, aquí calculamos bueno, pues el rango intercuartílico y vamos viendo cuáles son el número de operaciones que se queda fuera para cada caso. Y lo que vemos es que tenemos
pues eso, efectivamente, una cantidad razonablemente pequeña de operaciones que podemos quitarlo sin demasiado miedo, ¿no? Un 0,24% en el mayor de los casos, que es en el de los corporates, y menor todavía en finanzas y govies. Bueno, esto es un ejemplo de lo que tenemos que hacer con un dataset. No, me resistía a hacer un ejemplito de data sin por lo menos presentar que, oye, los datos vienen sucios, hay que limpiarlos y hay que trabajarlos. Seguramente habría que hacer muchas más cosas, pero si las mostrásemos todas, nos llevaría todo el rato. Así que avanzamos, vemos que no hemos terminado con ningún cliente no hemos quitado ningún cliente ni ningún bono, que es normal porque hemos quitado muy pocas operaciones. Y sí, queríamos ver el histograma de los bonos, como ya veíamos en la presentación, para cada tipo de bono. Los histogramas no son iguales, pero son razonablemente parecidos. No vemos que haya una diferencia brutal en cómo se comportan los tres tipos de bonos. Esto vamos a recordarlo porque nos va a ser importante luego. Apuntamos el número de clientes y el número de productos y aquí es donde vamos a hacer nuestro primer modelo. Bueno, primero tenemos una función auxiliar que lo único que hace es eh, calcularse los numpys de nuestras variables de input y de output. El input tiene que ser el client ID y el product ID, porque si recordamos aquí, al final nuestro input no es otro que las entradas de la matriz y el output lo que queremos predecir es el valor de cada punto de la matriz. Si conseguimos replicarlo lo mejor posible, nunca va a ser exacto, por el camino habremos construido estas matrices de embeddings como un subproducto de hacer esta, em, este cálculo numérico que al final es una optimización. Bien, bueno, esta función auxiliar, que además también nos va a permitir escalar el input, que es una cosa que suele funcionar bastante bien con estos, si no, con estos problemas. Y ahora aquí vemos la definición del modelo. Como veíamos, nuestro input tiene que ver con el número de clientes y el número de productos. Tenemos nuestras dos primeras capas, capa de input y de producto, que se corresponderían básicamente con este esquema de aquí, los input layers, que son sparse, porque no en todos los casos tenemos un match, ¿no?, de cliente y producto. Luego tenemos la capa de embedding, de la que os había dicho que se iba a hablar. Tenemos dos, una para productos y otra para clientes. Una capa de embedding básicamente lo que hace es transformar el input en un input que será sparse, en un input denso. Denso quiere decir que ya no tiene tantos huecos. Y lo que vamos a definir es qué dimensión va a tener ahora nuestro input, nuestro output, en este caso, nuestro embedding. Ahora ahí abajo veremos cómo definimos todas estas cosas. También le vamos a dar una cierta inicialización, un regularizador, que luego entramos en detalle qué es y para qué significa, y qué es lo que significa. Y una vez que tenemos estas matrices, en realidad vectores densos, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicarlos. Bueno, aquí primero los llevamos a un único vector para poder hacer la multiplicación y luego los multiplicamos. Este es el producto, siempre hago esto, el producto que veríamos aquí, ¿no? Element-wise product de esta matrix factorization generalizada. Y por último, predecir con una cierta eh, con una cierta capa de activación, que en este caso pues, va a tener que ser del tipo, como estamos intentando predecir una cantidad, el volumen promedio, va a ser no va a ser un problema de clasificación, sino que va a ser un problema lo diré, ah, em, va a ser el tipo de problema que vamos a tener
vamos a necesitar una activación lineal o, en este caso, una ReLU o una cosa de ese estilo. Porque queremos predecir no una categoría, sino un número concreto, el volumen. Y aquí, bueno, pues nos obtenemos los XY con la ayuda de la función auxiliar y ahora ya sí, pues fijamos los parámetros del modelo. Un learning rate, que va a fijar cómo funciona nuestro optimizador, la capa de activación, que veíamos antes, pues en este caso una ELU, que es una forma no lineal que nos va a ayudar pues, a añadir no linealidad a las soluciones del problema. La dimensión, que este es un parámetro súper importante, esto es, vale, al final todo aquí lo único que estábamos haciendo, todo nuestro afán era en reducir el tamaño de nuestro problema inicial, que era esta matriz enorme, en dos matrices más pequeñas, embebidas, en la que teníamos la misma información que en esta matriz de sparse, pero lo teníamos en una matriz mucho más densa y más pequeña. Vale, pues ¿cómo de pequeña es esta matriz? Pues 32. 32 es el tamaño de los vectores de producto y los vectores de cliente, en este caso. Una función de pérdida, que es la que vamos a ir actualizando en cada época de nuestro algoritmo para analizar si tenemos más o menos error, si estamos más o menos cerca de la solución. La inicialización, que podríamos haber inicializado todas las capas a 0 o a 1, pero eso funciona normalmente peor que tener algo similar a lo normal, sobre todo si hemos hecho em, sobre todo si hemos hecho este escalado de los datos, que nos ha acercado un poco a ese mundo. Y una vez que hemos fijado los parámetros, pues ya solo queda llamar a nuestro modelo, fijar un optimizador, en este caso es un NATAM, que es un optimizador tipo con momento, que bueno, es simplemente una función de optimización. Aquí podríamos, por supuesto, tirarnos un rato a explicar cuáles y cuáles no, e incluso lo suyo sería probar varias, igual que con todos estos parámetros de aquí. Vamos a hacer dos pruebas, esta y la siguiente. En realidad, en el planteamiento normal, aquí lo que haríamos es una búsqueda de los distintos hiperparámetros que mejor se comportan en un entorno separado, con un dataset aparte de validación. Esto es lo que se llama una cross-validation. Y en este set elegiríamos cuáles son nuestros hiperparámetros y una vez que ya hemos fijado los hiperparámetros, ya sí entrenaríamos y veríamos cómo se comporta contra el test. En este caso, por abreviar, vamos a ver un par de optimizaciones y un par de modelos. Bueno, pues aquí tenemos nuestro modelo, nuestro Generalized Matrix Factorization, con lo que teníamos dos inputs que se convierten en dos embeddings que se multiplican y luego predecimos en el volumen. Añadimos un checkpointer que nos va a permitir echar un vistazo a cómo están monitorear el loss en validación, el mean square error, que es el que hemos elegido. ¿Por qué elegimos el mean square error? Porque es fácil de optimizar, ¿no? Como está el cuadrado, es una función que va a ser convexa y va a ser fácil hacer derivadas sobre él y, avanzar en la optimización. Aquí entrenamos nuestro modelo con las X y de train, con todos los parámetros que hayamos fijado, etcétera, etcétera, y le pasamos los datos de validación para monitorear cómo se comporta. Y lo que vemos es que bueno, pues va bajando desde una pérdida inicial, desde este mean square error inicial, va bajando época a época, aunque en realidad, salto esta parte, lo pintamos, vemos que baja, pero luego sigue bajando en train, pero en validación se comporta bastante regular. De hecho, una manera de poder calcular cómo de bueno es este modelo de regresión es pintar una serie de métricas. Predecimos en train, predecimos en test y comparamos. La métrica clásica de regresión, R cuadrado, que explica la varianza que somos capaces de explicar
mide la varianza que somos capaces de explicar en el dataset. En Train hemos explicado prácticamente el dataset entero, se lo ha aprendido, 95%, mientras que en Test explica muy poquito. De hecho, nos comparamos con un baseline, que es otra práctica usual que está muy bien hacer, que en este caso es un modelo muy tonto, es un modelo que predice la media del dataset, nada más. Por tanto, tendré un R cuadrado de 0 y en test es levemente mejor en R cuadrado y en el resto de métricas, en error absoluto o en error cuadrático, la raíz del error cuadrático. Este es un modelo muy malo, lo vemos en las métricas, lo vemos en cómo ha ido aprendiendo. ¿Por qué? Porque es un modelo, lo he saltado cuando lo contaba, el de los parámetros, que no está regularizado y por tanto está sobreaprendiendo. Es un claro ejemplo de sobreajuste del modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un modelo pues, muy parecido, pero con regularización. Al introducir regularización me puedo permitir una dimensión del embedding, la matrix factorization, un poquito mayor, sin caer en un sobreajuste. Y el resto es más o menos similar. Hemos bajado un poquito el learning rate porque parecía que funcionaba mejor. Otra vez, aquí la idea es hacer una cross-validation y probarlo todo con detenimiento, pero pues, no da tiempo a verlo así. El modelo es básicamente el mismo, solo han cambiado esos parámetros y lo que vemos ahora es que el modelo sigue aprendiendo tanto en la parte de train como la de validación durante muchas épocas y vemos que la loss no es, el mean square error no se diferencia mucho en los dos casos. En las métricas sobre train y test, y lo podemos ver, hombre, el R cuadrado en train es mucho mayor que en test, pero un R cuadrado de 0,4 para ese tipo de problemas ya es bastante bueno. Es una cosa muy decente. Otra vez el error absoluto, bueno, pues es el doble que en test que en train, pero bueno, estamos más o menos cerca de ser del mismo orden. Es un modelo bastante decente y mucho mejor, eso sí, que el modelo base. ¿Con esto qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido replicar la matriz, hemos conseguido que este aproximadamente igual sea aproximadamente igual y un subproducto, que es lo que realmente nos interesa, ahora tenemos unos embeddings por ahí dentro, guardados dentro del modelo. ¿Qué vamos a hacer? Obtener los embeddings directamente de los pesos, que son los pesos que hemos entrenado en nuestra red neuronal. Con estos embeddings calcular unas similitudes, una similaridad. Una similaridad en este caso sería 1 menos la distancia coseno. Y esto nos dice pues, que si cuanto mayor sea la similaridad, pues más parecidos son. Cuanto menos sea, si es 0, pues van a ser muy distintos. Y con esto vamos a poder medir efectivamente cómo de parecidos, cómo de distintos son unos bonos o unos productos entre sí. Y una cosa que podemos hacer es intentar visualizarlos. Claro, estos vectores, aquí lo veíamos, tienen un tamaño de 36. Pintar algo en 36 dimensiones es imposible. Eh, Valiéndonos de un modelillo que parte de un PCA y utiliza la métrica de cosenos y hace una especie de primeros vecinos, etcétera, etcétera, podemos intentar pintar algo y, y lo hacemos, pero lo que vemos es que no vemos gran cosa. Pues hay algo mejor, lo hemos pintado por cada bond type, a lo mejor hay partes del plano en la que hay un poquito más de azul, un poquito más de verde, pero vemos muy poca cosa. Sí, yo creo que lo tienen ya en AFI, lo pueden pasar y si no, se lo paso yo, no te preocupes. Pero esto en realidad no nos puede sorprender porque cuando ya vimos la distribución por bond type vimos que no había muchas diferencias. Así que es un poco desalentador, pero dados los problemas de pasar de 36 dimensiones a 2 y cómo venían los datos, era un poco de esperar. Y ya por último, estamos acabando, podemos ver cómo utilizar el modelo, cómo utilizarlo para recomendar. Ya tenemos los embeddings, de los embeddings hemos calculado unas distancias y ahora simplemente podríamos decir, oye, mi trader me dice, quiero que el bono que le hemos llamado 3, uy, esto qué feo, quiero operarlo. ¿Cómo lo hago?
Pues, por ejemplo, aquí podríamos discutir un rato sobre distintas maneras, distintas estrategias, pero lo que vamos a hacer es, oye, veo cuáles son los bonos más parecidos, veo qué clientes les gustan los bonos más parecidos y pues tiro de estos clientes para decirles, oye, tengo este bono, igual te interesa. Ya tenemos la medida de distancia, así que simplemente pues cogiendo la distancia y ordenando un poquito, podemos quedarnos con los bonos o clientes más parecidos. Quito los que sean iguales a 1 o, mayor, o 0,99 para que no esté sí mismo, porque si no el bono más parecido al bono 3 va a ser el bono 3, evidentemente. Entonces, bueno, pues cogemos los 5 clientes que más han operado en los dos productos más parecidos al bono original, con la ayuda de esta función y un poquito de magia del pandas, y nos dan pues estos 5 clientes que han hecho este volumen promedio en los bonos estos que son los más similares. Y te da una lista de clientes por los que empezar a tirar para poder activar. Y lo mismo al revés, ¿no? Si quieres activar un cliente en lugar de un bono, lo bueno de este approach es que es completamente simétrico. Entonces podemos atacar por un lado o por el otro, calcular lo más parecidos y ver el volumen o cualquier otra métrica que nos interese. Me he comido ya todo el rato, así que si queréis hacer alguna pregunta, yo creo que es el momento. No sé si tenemos turno de preguntas, la verdad. Igual me lo he inventado. ¿No? Pues, pues nada más. No sé si está por aquí Cristina, ¿nos quiere decir algo más o...? Nada, Hugo, ya está. Cuando quieras, cerramos. Sí, pues genial. Ah, mira, me había venido una preguntilla en el chat que no había visto. Del volumen promedio como preferencia de los clientes del producto. Pues es una pregunta muy buena. Seguramente no indica la preferencia de los clientes por el producto. Es la métrica que tenemos a mano, pero mm, la preferencia de los clientes por el producto va a ser complicado. Igual no esperes, el volumen no solamente tiene que ver con la preferencia de los clientes por el producto, pero una parte de, sí que una parte del volumen sí viene explicada porque prefiera ese producto y no prefiera otro. También viene una parte que es una oportunidad de mercado, porque tiene ese mandato. Bueno, el mandato y la preferencia la verdad es que son casi lo mismo. Ahí no me preocuparía. Pero sí que lo que estamos perdiendo aquí y que tiene mucho que ver con una preferencia puntual de un cliente o de un grupo de clientes es cuál es el mercado, ¿no? En qué momento mi cliente va a preferir cosas distintas en momentos distintos según la evolución del mercado. Y como hemos prescindido de la variable temporal y además no tenemos datos de mercado que incorporar, creo que sería interesante ver cómo hacerlo, pues no podemos verlo. Es verdad que con este concepto de Neural Matrix Factorization, que es mucho más abierto, que sí que te permite incorporar nuevos datos o nuevas estructuras que te recojan cosas parecidas, pero habría que darle una vuelta para introducirlo ahí. Es una buena pregunta. Aquí había otra. Ah, mira, el concepto de la matriz de embedding. Pues sí, eso es interesante, lo repito en un segundo. Es simplemente si tenemos una matriz. Intentar compartir otra vez. Si tenemos esta matriz que. A ver. Si tenemos nuestra matriz original, con la que tenemos todo el espacio, todas las interacciones, en lugar de trabajar con esa matriz que es enorme y no vamos a poder trabajar con ella, y además tenemos mezclada la información de cliente y la información de producto, están entrelazadas, separar la información de cliente y producto y
introducirlo en un trozo, en un espacio más pequeño, de dimensión 36 en nuestro caso. Al tenerlo separado y reducido, es manejable y podemos hacer la cuenta que hemos hecho hoy de, oye, cómo de parecidos son estos clientes entre sí o cómo de parecidos son estos productos. El concepto es ese, tener la información, la misma información o lo más parecida posible que tenemos en un contexto inmanejable, en este caso esta matriz de interacciones, reducirla a un tamaño y un contexto que sí que nos permita sacar información y obtener esa información y utilizarla. Y ya no veo muchas más preguntas más. Y si hay si alguna me la he saltado, me podéis escribir el email y ya está. Pues muchas gracias a todos.